Un saludo a todos los asistentes a esta reunión. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Segundo Congreso Internacional de Antropología, Historia y Filosofía por haber aceptado mi propuesta y darme la oportunidad de compartir aquí algunas reflexiones sobre Pablo de Olavide. Soy Adolfo Hammer y la ponencia que voy a presentar lleva por título Mujer y familia como espacio de educación en las novelas morales de Pablo de Olavide. Mi objetivo es mostrar cómo Olavide, en sus lecturas útiles y entretenidas, escritas a finales del siglo XVIII y publicadas bajo el seudónimo de Atanasio de Céspedes y Monroy, convirtió la literatura en un vehículo de educación moral y social, situando a la mujer y a la familia en el centro del proyecto reformista ilustrado. Para ello seguiré una estructura sencilla y clara. Primero, contextualizaré las lecturas útiles y entretenidas como proyecto ilustrado y educativo. Después me detendré en la figura de la mujer en estas novelas, analizando cómo se define su papel formador. En tercer lugar, veremos cómo se concibe la familia como célula de la reforma moral. Y finalmente, estableceré una breve comparación entre Olavide, Rousseau y Jovellanos. Quisiera situar primero el dispositivo literario. Olavide, bajo el seudónimo de Atanasio de Céspedes y Monroy, publica un conjunto de novelas morales cuyo propósito va más allá del entretenimiento. Aspiran a formar criterio, modelar hábitos y ordenar afectos. Es un rasgo muy ilustrado, la convicción de que la educación, no solo como instrucción, sino como gobierno de sí, es la vía de la felicidad pública. La particularidad de Olavide es elegir la ficción como vehículo, combinando utilidad y placer para alcanzar públicos que los tratados no siempre alcanzaban. Segundo, es importante subrayar el lugar donde sitúa la palanca de cambio, el hogar. En lugar de un programa estatal grandilocuente, vemos un programa doméstico, hábitos cotidianos, administración sobria, elección de amistades, control del gasto, lecturas edificantes, conversación familiar. La escena doméstica es el aula, la trama es el método. Los personajes son ejemplos vividos de virtud o de error. Tercero, en su arquitectura interna, una parte sustancial de estas narraciones gravita sobre mujer y familia. No se trata de una mención esporádica, una porción significativa del corpus se centra precisamente en la autoridad materna, el orden del hogar y la transmisión moral. Por ello, leer estas novelas como mero entretenimiento es perder su función pedagógica. Cada peripecia está calculada para ilustrar consecuencias y producir aprendizaje emocional. Cuarto, el tono. No hay diatribas abstractas, hay escenas y decisiones. Un joven que se deja llevar por malas compañías, una madre que regula salidas y gastos, una hija formada en la laboriosidad y modestia, una familia que, fascinada por la vida urbana, descuida la vigilancia y cae en la ruina. Cada escena destila una economía moral concreta: prudencia, laboriosidad, piedad ilustrada, moderación. Quinto, obsérvese el papel de la religiosidad ilustrada. No es fanatismo ni superstición, sino guía práctica del obrar. La fe acompaña la razón, sostiene el carácter, templa las pasiones y ancla la ética doméstica. En Olavide, virtud, razón y piedad se enlazan en la vida diaria. Esa simbiosis es parte del realismo pedagógico del proyecto. Paso al segundo bloque, la mujer en las novelas. Aquí Olavide ofrece una galería que articula virtudes, errores y correcciones, siempre con un foco pedagógico. Primero, el perfil de la madre prudente. En la madre prudente, una duquesa viuda asume la educación de su hijo. ¿Qué hace? Exactamente aquello que el discurso ilustrado exige del gobierno de sí: vigilancia afectuosa, regulación de compañías y horarios, disciplina del gasto, elección de lecturas, consejo razonado. No se impone por capricho, da razones, muestra ejemplos de jóvenes arruinados por el lujo o la disipación y sostiene con firmeza la ruta del hijo. Aquí la autoridad materna no es adorno, es el centro del dispositivo educativo. Segundo, el modelo de laboriosidad. En La familia feliz, una madre viuda forma a su hija Donata en sencillez, puntualidad, modestia y piedad práctica. No hay retóricas de salón, hay rutina virtuosa.
El resultado es un hogar que funciona como escuela de serenidad, capaz de preparar un futuro conyugal estable. El mensaje es claro: la felicidad no depende del lujo, sino del orden del día. Tercero, la crítica de la vanidad. La presumida orgullosa presenta a Rosaura, educada en ejercicios varoniles y atrapada por el orgullo cortesano. Las tertulias, los paseos y la coreografía de la apariencia desplazan la virtud. Amigas prudentes y un filósofo intentan reconducirla. Tras la caída social, la corrección llega con el retiro y el reconocimiento del gobierno de sí como criterio de vida. El blanco de la crítica no es la mujer, sino la cultura de la vanidad que disuelve el orden moral. Cuarto, la fortaleza en la adversidad. En la hermosa malagueña, Florencia rehúsa un matrimonio impuesto con un hombre de malas costumbres y permanece fiel a su criterio moral, incluso en cautiverio. La novela subraya la libertad interior, la capacidad de elegir bien frente a la presión social. Esa libertad para Olavide es fruto de educación y virtud, no de arrebato. Quinto, la función formativa aparece también por contraste, cuando falta. En La huérfana, la condición de expósita y la filiación fingida exponen a la protagonista a riesgos que una guía materna habría mitigado. El relato muestra cómo la ausencia de ese vínculo deja a los jóvenes indefensos ante la malicia o ante la imprudencia del entorno. La educación de la mujer, por tanto, no es un lujo, es condición de posibilidad del orden familiar. En conjunto, la mujer en Olavide no es sujeto pasivo, es agente de reforma. Vigila, educa, administra, aconseja, corrige y sostiene. Su virtud no es ornamental, es operativa. No se define por la erudición, sino por la prudencia que convierte el hogar en escuela moral. El tercer bloque se centra en la familia. Si la mujer es el motor, la familia es el taller donde se forjan hábitos y se transmiten valores. Un primer mecanismo es la rutina ordenada. En estas novelas, la organización del día, horarios, ahorro, trabajo, lecturas, devociones breves, conversación, constituye una gramática de la virtud. La regularidad da forma a las inclinaciones y disminuye el margen de la imprudencia. La moral no se predica, se practica. Un segundo mecanismo es la vigilancia afectiva. El término importa, no se trata de control despótico, sino de atención responsable que sabe ver señales tempranas de riesgo, como compañías, gasto superfluo u ociosidad. La madre de la madre prudente es ejemplo de esa vigilancia que combina ternura y firmeza para orientar sin humillar. Un tercer mecanismo es la administración económica del hogar. El gasto moderado, el rechazo de la deuda fácil, el cultivo de una sociabilidad sobria, como visitas, tertulias, amistades escogidas, refuerzan la autonomía moral de la familia. La economía no es solo dinero, es escuela de virtudes, sobriedad, templanza, previsión. Un cuarto mecanismo es la conversación. Las novelas están llenas de diálogos formativos, con correcciones, relatos ejemplares, consejos a tiempo. La palabra educa porque nombra el bien y el mal, ensaya criterios, ofrece alternativas. La casa en Olavide habla. Y cuando estos mecanismos fallan, el sistema cruje. Los peligros de Madrid lo ilustra con precisión. La mudanza a la capital, el deslumbramiento por modas y teatros, las compras a crédito, la relajación de la vigilancia, el padre absorto en negocios, la madre seducida por las apariencias, los hijos a la deriva, y el final es la ruina. El relato advierte que el ascenso social sin virtud no es progreso, es fragilidad. Quisiera añadir una idea vertebral. La familia en Olavide protege no solo con pan y techo, sino con reconocimiento. Por eso la huérfana es tan elocuente sin ese vínculo de reconocimiento. La joven no dispone del mapa moral que otros adquieren en casa. Cuando el parentesco se restaura, reaparecen protección y orden. La familia es, pues, un ecosistema de sentido. Finalmente, el papel del padre asoma de modos distintos, a veces ausente por muerte o por negocios, a veces presente pero desatento. Sin embargo, la coherencia de la propuesta no cambia. El hogar bien gobernado, con la madre como eje moral, es el punto de apoyo de la reforma ilustrada. Entro en el cuarto bloque, la comparación con otros autores. Hecha no para medir jerarquías, sino para perfilar la especificidad de la obra de Olavide. Rousseau propone, en el libro quinto del Emilio, la formación de Sofía orientada a agradar
y obedecer, modestia, pudor, sumisión como garantía de paz doméstica. Se evita la erudición que pudiera competir con el varón. La finalidad es la armonía del hogar bajo autoridad masculina. Es un diseño teleológico y asimétrico, la mujer como contrapeso de las pasiones masculinas, pero sin autonomía de juicio. Jovellanos, en su memoria sobre educación pública, sitúa a la mujer como primera educadora de los hijos, piedad, virtudes morales, habilidades domésticas. Evitar tanto la ignorancia supersticiosa como la erudición distraída de los deberes. La finalidad es social, asegurar costumbres útiles para la prosperidad del conjunto. ¿Dónde queda la vida entre ambos? Primero, comparte con Rousseau y Jovellanos la centralidad de la educación femenina para el orden del hogar, pero disiente en la modalidad. Sus mujeres no son figuras pasivas, ejercen autoridad moral activa. La madre de la madre prudente decide, regula, argumenta y corrige, no solo agradece y obedece. Gobierna la casa. En segundo lugar, el alcance de la formación. Olavide no promueve una mujer erudita, pero tampoco la confinada a la mera obediencia. Su educación produce criterio y fortaleza. De ahí la hermosa malagueña, donde la protagonista elige la virtud frente a un matrimonio ventajoso económicamente, pero indigno moralmente. Esto es libertad interior. En tercer lugar, el método pedagógico. Rousseau y Jovellanos razonan en tratados, Olavide muestra en relatos. El ejemplo narrativo permite ver el proceso: tentación, consejo, recaída, corrección, aprendizaje. La trama es un laboratorio moral con consecuencias visibles. Para el público lector, esto acorta la distancia entre doctrina y vida. Cuarto, la finalidad inmediata. En Jovellanos, la educación femenina preserva el orden social por vía de las costumbres útiles. En Olavide, esa finalidad existe, pero se ensancha con el propósito de formar conciencias capaces de discernir y resistir. No es sólo obediencia, ni sólo utilidad, es juicio prudencial aplicado a lo ordinario. Por todo ello, podemos decir que Olavide reubica a la mujer como un sujeto pedagógico en el corazón del hogar, confiriéndole una autoridad que no depende de la erudición ni de la sumisión, sino de la prudencia operativa. Ese es su punto más original en el paisaje ilustrado hispano. A modo de cierre, me gustaría destacar tres ideas. Primero, que Olavide usó la novela moral como instrumento pedagógico, haciendo de la literatura un espacio privilegiado de difusión de los ideales ilustrados. Segundo, que la mujer en sus relatos es representada como núcleo de autoridad moral en el hogar y no solo como acompañante del varón. Y tercero, que la familia aparece como escenario fundamental de la regeneración de las costumbres, vinculando lo cotidiano con el gran proyecto de reforma ilustrada. En definitiva, con sus lecturas útiles y entretenidas, Pablo de Olavide mostró que la transformación de la sociedad comienza en el interior del hogar y que la mujer, lejos de ser un elemento secundario, es protagonista en esa tarea de educación moral. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular.